Consulta Médica, el programa semanal de medicina de Infobae, donde ustedes podrán tener contacto en vivo con los especialistas. Dentro de la próxima media hora, ustedes podrán hacerles llegar sus preguntas a los doctores que tenemos invitados hoy. Desde Buenos Aires, el doctor Alejandro Grigaites, él es director médico de unidades bariátricas y cirujano del Hospital Alemán de Buenos Aires. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Y desde Brasil, el doctor Carlos Schiavon, él es director del Núcleo de Tratamiento Quirúrgico de Obesidad del Hospital del Corazón en San Pablo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a ambos. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de cirugía bariátrica. La obesidad es una epidemia que realmente cada vez nos preocupa más. Ante todo, bueno, quisiera que nos contaran qué decisión o qué es lo que realmente hace a una persona llegar a una cirugía bariátrica. No sé, ¿quién quiere empezar de los dos? Alejandro, nada. ¿Empiezo yo? Puede empezar. Bueno, muchas gracias. Bueno, en realidad la situación es muy compleja. Como bien dijo la periodista, es una epidemia mundial. Lo que vemos nosotros en los pacientes en la práctica es que son pacientes que están muy enfermos, muchos de ellos, es decir, con enfermedades graves como diabetes, hipertensión arterial, dislipemias. Son pacientes que tienen muy mala calidad de vida, son pacientes que tienen riesgo de vida, es decir, que tienen un aumento del riesgo de mortalidad por las enfermedades que tienen. Y la verdad que es gente que está viviendo una situación de calidad muy, muy desfavorable. Nosotros recibimos este tipo de pacientes ya en nuestro país. En general, los médicos aliados, es decir, los médicos que están atendiendo a la obesidad, ya nos están derivando los pacientes hace unos cuantos años, y esto hace que, bueno, que el paciente tenga su tratamiento quirúrgico. Tenemos muchas preguntas. La primera que quiero hacerles viene desde México. La Amanda Guadalupe dice que está en tratamiento con nutricionista y psicólogos para hacerse una cirugía bariátrica, pero que le tiene mucho temor a la intervención. ¿Hay algo que sí o sí deba conocer antes de someterme? Eso que hoy las cirugías que se hace por laparoscopía, que son las cirugías con pequeños cortes, son muy seguras. Las complicaciones de la cirugía bariátrica actualmente son muy pequeñas, pueden acontecer, mas no son frecuentes. Yo no sé exactamente cómo será la cirugía de esta enferma, mas puede decir que en general las cirugías son muy, muy seguras actualmente. ¿Cómo es el posoperatorio de una de estas cirugías? Depende un poco de qué tipo de técnica se utiliza, mas en general, lo posoperatorio, la parte más difícil para el enfermo es la parte de la dieta, que tiene que se adaptar a una dieta que se queda progresiva, empieza con líquidos, después más cremoso, y así va progresivamente hasta una dieta próxima del normal. Ahora, doctor Grigaites, ¿hay vuelta atrás de esta cirugía después? ¿Se puede volver al estado anterior del estómago o ya no se puede? En realidad hay cirugías que son reversibles y cirugías que son irreversibles. El significado de la reversibilidad para nosotros los cirujanos que tenemos alto volumen de cirugías, nosotros vemos que las cirugías no reversibles, es decir, las que no pueden volverse atrás fácilmente, son las cirugías que en general producen mejores resultados, tanto en el descenso de peso como en la mejoría de las enfermedades. Las cirugías reversibles, como es la banda gástrica, no sé si el término lo conocen, banda gástrica ajustable, es una cirugía que es fácilmente desmontable, digo fácil, pero es relativo, digamos. Cualquier cirugía, digamos, tiene sus cuestiones técnicas de riesgo, pero en general es de bajo riesgo. El punto es que las cirugías reversibles, como la banda gástrica, no producen los resultados
tan buenos o tan positivos como la cirugía irreversible, como es el bypass gástrico o la gastrostomía vertical. De cualquier manera, el bypass gástrico puede volverse atrás, pero es una cirugía más complicada. ¿Sí? Perfecto. ¿Hay alguna edad, doctor Chabón, en la que sea la indicada, una edad mínima para hacerse este tipo de cirugía? ¿Hay algún peso a partir de X cantidad de kilos que uno se la pueda practicar? La verdad, no sé, los pesos solo no es importante. Tenemos que hacer un cálculo, ¿entiendes? Cálculo, una cuenta, que se entre los pesos y la altura de lo enfermo, que se llama índice de masa corporal. Entonces, tenemos los enfermos que tienen índice de masa corporal arriba de 40 kilos por metro cuadrado, tiene indicación cirúrgica. Y los enfermos que están entre 35 y 40 también tienen indicación cirúrgica cuando tiene alguna enfermedad asociada, como el doctor Alejandro dice, como diabetes, hipertensión, apnea del sueño, problemas ortopédicos y otras cosas más. Entonces, enfermos arriba de 35 tiene indicación cirúrgica, y los que están en 35 y 40 tienen indicación, pero cuando tiene enfermedades asociadas como la diabetes y la hipertensión. ¿Entiendes? ¿Está tranquilo? Okay. Perfecto. Y con el tema de las edades, ¿a partir de qué edad se puede practicar esta operación? Este es un tema controverso. En Brasil se puede hacer la cirugía a partir de los 16 años. Mas son enfermos los adolescentes que tienen que ser muy bien avaliados. Mas se puede hacer la cirugía a partir de 16 años. Abajo de 16 tiene que hacer un caso excepcional, una excepción. Se puede hacer, mas tiene que tener una avaliación multidisciplinaria muy importante. ¿Y hasta qué edad se puede hacer? Hoy diría que no hay límite. No hay límite. Si el enfermo tiene condiciones clínicas para cirugía, se puede hacer. Perfecto. Doctor Grigaites, Simón desde Brasil pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la cirugía bariátrica y el bypass gástrico? Bueno, lo que Simón pregunta, digamos que son dos cosas similares. ¿Qué quiere decir? La cirugía bariátrica es el término que se utiliza para englobar a todas las cirugías que producen descenso de peso. El bypass gástrico es una de ellas. Las cirugías, por su mecanismo de acción, se dividen en tres grupos, que son las restrictivas, como la banda gástrica y la gastrectomía rectal, las malabsortivas puras, como la cirugía llamada derivación biliopancreática, y las cirugías mixtas, como el bypass gástrico, que tienen un componente restrictivo y un componente malabsortivo. O sea, el bypass gástrico es una cirugía bariátrica. ¿Puedo comentar un punto más con respecto a la pregunta anterior? Sí, sí. En Argentina hay dos vertientes, la cuestión de peso y de edad. Está el componente administrativo que viene de la ley de obesidad y tratamiento de trastornos alimentarios que hay en el país, que dice que los pacientes pueden ser operados desde los 18 hasta los 65 años, pero eso es arbitrario. Es decir, si un paciente está muy grave o tiene muchas enfermedades y tiene menos de 18 años, probablemente cualquier juez ya acceda a que se le quite la cirugía. Lo mismo pasa a pacientes de más de 65 años. Yo personalmente tengo pacientes hasta de 73 años operados. De cualquier manera, ese es el punto administrativo. El punto médico es mucho más amplio, es decir, los médicos que nos actualizamos mucho más y que vemos los pacientes reales, no vemos las letras, digamos, de las leyes, para nosotros es mucho más amplio. Como dijo Carlos, no hay límites tan estrictos. Okay. Tenemos más preguntas, en este caso Jimena desde Panamá.
que dice si existe algún caso en el que no se pueda realizar la cirugía bariátrica, doctor Schiavone. En verdad, actualmente a principio se puede realizar en todo tipo de gente. Claro que tienes algunas avaliaciones que son fundamentales. La primera es las condiciones clínicas de lo enfermo. Si tiene buenas condiciones cardiológicas, pulmonares, todo más, está tranquilo, se puede realizar la cirugía. Una otra cuestión importante es la discusión sobre utilización de alcohol y de drogas. Estos son enfermos que tienen que tener un cuidado mayor. Acredito que se puede hacer la cirugía, mas tiene que tener un control estricto si el enfermo abandonó los alcohol y las drogas por pelo menos 6 meses a 1 año, para se tener una certeza que el enfermo se quedará en una vida, se cambiará su vida. Entonces, a principio, si el enfermo tiene condiciones clínicas, se puede hacer la cirugía. Un punto importante son los que se utilizan de alcohol y drogas, tiene que hacer una avaliación muy importante. En los casos psiquiátricos, con enfermedades psiquiátricas muy graves, también es posible hacer, mas tiene que tener una avaliación psiquiátrica muy bien hecha para que se pueda hacer la cirugía. Doctor Grigaites, Analía desde Argentina pregunta ¿qué porcentaje de éxito tiene este tipo de cirugías? Bueno, esto es variable y desde un punto que es muy importante entender. La cirugía de por sí es una técnica quirúrgica que se realiza en un tejido biológico, es decir, en un ser humano. Y este componente, que es el ser humano, es tanto más importante que la cirugía. Por supuesto que la cirugía tiene que estar bien hecha, realizada por gente con experiencia, y además, dentro de las cirugías hay distintas cirugías que tienen distintos resultados. Pero además tenemos que considerar como elemento importantísimo el paciente que haga los cambios que corresponden para sustentar los resultados que arroja tal o cual cirugía. No sé si está claro el tema, pero nosotros le damos muchísima importancia al paciente de cirugía. Y es tan importante que es el punto que nosotros no podemos controlar, ni manejar, ni cambiar, porque eso tiene que estar hecho a partir del paciente. En cuanto a la cirugía, por ejemplo, el bypass gástrico tiene una respuesta muy favorable tanto en descenso de peso como en mejoría o resolución de las enfermedades asociadas. Esto puede llegar a ser hasta en un 80-85% de los casos. Por ejemplo, hay una cirugía que es mucho más eficiente, que es la derivación biopancreática, que es una cirugía malabsortiva, pero es una cirugía que tiene sus riesgos mucho mayores, por lo tanto en Argentina casi no la realizamos. Sí sabemos que en Brasil y en otros lugares se realizan, pero en un porcentaje menor también. Y tenemos la otra cirugía que comentábamos, que es la gastroscopia, que tiene éxitos o resultados favorables, en algunos casos similares a los del bypass gástrico. Nosotros, bueno, esto es controversial hoy, todavía no hay estudios a largo plazo que los comparen con el bypass. Y tenemos los resultados de la banda gástrica, que son mucho más modestos, producen déficit, digamos, en menor medida de algunas hormonas o sustancias del organismo como son los oligoelementos, pero que es menos eficiente en el descenso de peso y la curación de una enfermedad. Doctor, ya que lo tenemos en Buenos Aires, tenemos otra pregunta más también de Matías Jiménez desde su país, que dice, sé que existe un novedoso sistema para el tratamiento de la obesidad mediante un abordaje transoral y visión endoscópica, sin necesidad de una cirugía abdominal desarrollada por una empresa norteamericana. ¿Esto es fiable? ¿Usted le pregunta a Carlos o a mí? A usted le pregunto, porque justamente la pregunta es de Buenos Aires. Sí, sí. Bueno, hay
muchos procedimientos que se están desarrollando actualmente. En general, son todos investigacionales, es decir, se están haciendo las primeras pruebas e investigaciones científicas. Hay un dispositivo muy novedoso, que lo estamos haciendo en Argentina, pero como un método y procedimiento investigacional que no está, digamos, a la mano de cualquier paciente. Ese método, que es de una empresa que se llama Barosense, que se caracteriza por la colocación de una estructura mecánica por vía endoscópica, todavía no ha dado muestras de resultados favorables porque está en la etapa de inicio de investigación. Pero hay otro método que está mucho más avanzado, que es el endobarrier, y parece ser muy interesante como método para favorecer el descenso de peso inicial y una mejoría de la diabetes, sobre todo de las enfermedades, fundamentalmente la diabetes, que parece estar dando resultados favorables a corto plazo. O sea, que también está en una etapa de investigación. Genial. Doctor Schiavone, Mónica desde Costa Rica dice, me sometí a la cirugía bariátrica y estoy en plena recuperación. ¿Qué consejos podrían darme para mantener el descenso de peso en el tiempo? Acredito que el tratamiento de la cirugía bariátrica tiene dos partes. Una parte es la cirugía propiamente dita, la cirugía en sí, los efectos de la cirugía. Y la otra parte, que diría que es tal vez más importante, es la participación de la persona. ¿Qué quiero decir con esto? La cirugía funciona muy bien. Las personas, los enfermos operados, tienen que respetar las orientaciones dietéticas y las orientaciones de cuidados con su salud, las orientaciones por actividad esportiva. Entonces, por una buena recuperación, por una buena baja de peso, a largo plazo, diría a todos que tiene que se quedar una dieta, ¿cómo se dice? Una dieta saludable, sin mucha grasa, sin mucho dulce, sin alcohol y actividad esportiva. Eso es fundamental. Tiene que hacer algún tipo de actividad esportiva. Mesmo que sea solo una caminada, una caminada todos los días, mas tiene que hacer algún tipo de actividad esportiva, que es la parte fundamental. Con esto, tengo certeza que los resultados serán excelentes. Ahora, la dieta que hacen estos pacientes, comen 4 veces por día como una persona que tiene su estómago sin ningún tipo de cirugía. O sea, ¿qué tipo de dieta? ¿Qué es lo que consumen a diario? Yo diría que pasados los meses iniciales, cuando el cambio es muy importante, tiene que se quedar una dieta líquida, cremosa, mas pasados 3, 4, 5 meses, yo podría decir que los enfermos comen de todo. Mas es importante afirmar que tiene que comer como de una forma saludable, que sea una dieta con alimentos importantes, mas sin mucha grasa, sin mucho dulce. Mas pueden comer de todo, en pequeñas porciones, en poca cantidad. Mas puede comer de todo. Doctor Grigaites, desde Chile nos llega, en realidad son 2 preguntas que le hace Félix. Tengo obesidad y diabetes tipo 2. El médico me dijo que con la cirugía bariátrica podría resolver la diabetes y otras enfermedades asociadas que puedan aparecer. ¿Esto es cierto? Y la segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda el paciente en volver a tener una vida normal? Bueno, con respecto a la primera pregunta, es cierto. Hoy la cirugía bariátrica ha demostrado que además de ser bariátrica, es decir, de mejorar el descenso de peso, es una cirugía metabólica. ¿Qué quiere decir? Que mejora lo que llamamos el síndrome metabólico, que es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que están relacionados en gran porcentaje con los pacientes obesos, pero también con pacientes no obesos,
y que tiene que ver con la diabetes, con la hipertensión arterial, con la obesidad abdominal y con el trastorno de los lípidos, lo que llamamos dislipemia. Lo que vemos nosotros es que esta cirugía, cualquiera de ellas, logra mejorar o logra resolver las enfermedades asociadas y fundamentalmente la diabetes. En este caso nosotros creemos, creo que Carlos piensa similarmente a mí, que el bypass gástrico, por ejemplo, es la cirugía estándar en este tipo de pacientes que tienen obesidad mórbida o obesidad clínica o severa y tiene diabetes. Es realmente impactante el resultado. Un complemento, sin duda ninguna, la cirugía hoy es considerada una forma de tratamiento muy importante para las enfermedades como diabetes, hipertensión, dislipidemia, todas enfermedades que tienen un riesgo cardiovascular aumentado para la persona. Entonces, la cirugía en los enfermos obesos y que tiene este tipo de enfermedad es una gran herramienta para tratamiento. Muchas publicaciones científicas tienen caminado en esa dirección. Acho que es una cosa fundamental. Doctor Grigaites, dado que la obesidad es un comportamiento compulsivo, ¿qué pasa si el paciente no logra controlarse luego de la cirugía? Le pregunta Julieta desde Perú. Bien, bien, esa es una muy buena pregunta. Faltaba contestar la segunda parte de la pregunta que vos me dijiste. Exacto. ¿Cuándo vuelvo a estar normal? Sí. Pero empiezo por esa, que es, a ver, si la normalidad del paciente era alimentarse mal, no hacer actividad física y tener hábitos y conductas desfavorables, bueno, obviamente esa normalidad no es la que corresponde. Es decir, hablar de normalidad es muy relativo. Por eso nosotros le tenemos que enseñar a los pacientes, o deberían ellos aprenderlo desde el colegio, desde la familia, es decir, desde otros ámbitos, a prevenir este tipo de enfermedades, teniendo una conducta más favorable. Por eso, lo que decía Carlos, y en algún momento dije yo, tiene que haber pacientes que hagan modificación de hábitos, conductas, actividad física, y mejorar los hábitos alimentarios fundamentalmente. Con respecto a lo que la segunda pregunta que vos hacías, y que tiene que ver con las conductas compulsivas, esas son cuestiones muy difíciles de tratar en algunos casos. En principio nosotros evaluamos muy bien a los pacientes que tienen lo que llamamos trastornos compulsivos o que tienen atracones o trastornos por atracones, que llega a ser a veces una enfermedad psiquiátrica y que debe estar tratada por el psiquiatra todavía aún antes de operarse. Es decir, nosotros vemos un paciente obeso que tiene alguna connotación emocional o con respecto a su comportamiento compulsivo y lo enviamos al psiquiatra para que haga su tratamiento, para que nos diga si está en condiciones de operarse y en ese caso lo operamos. Los pacientes en general después de operado mejoran mucho, en principio, por lo menos los primeros tiempos, esta cuestión compulsiva y todo, porque en general la cirugía le saca el hambre, la cirugía irreversible, como decíamos, tiene un aspecto hormonal, que es la disminución de unas hormonas, que se llama grelina, o la modificación de otras hormonas que hacen que el paciente tenga menos hambre voraz. Es decir, que está ayudado en los primeros tiempos a no comer compulsivamente. Pero de cualquier manera, después de los 2 años más o menos, los pacientes pueden volver a entrar en ese circuito desfavorable. Por lo tanto, deben estar seguidos o acompañados por algún terapeuta que maneje el tema alimentario de la salud mental. Tenemos una última pregunta. Armando desde Uruguay dice: mi mujer es obesa y nos aconsejaron que antes de tener un hijo ella se someta a la cirugía bariátrica para aumentar las chances de concebir. ¿Puede la mujer quedar embarazada después de una cirugía, doctor Schiavone? Esa es una pregunta muy interesante, porque la mujer embarazada obesa tiene más complicaciones en su gestación. Entonces,
una mujer que está más flaca, no está tan obesa, tiene una gestación más tranquila. ¿Entiendes qué estoy hablando? ¿Sí? ¿Tranquilo? Sí, claro. Otra cosa interesante es que la obesidad es un factor de infertilidad. La infertilidad es más frecuente y más importante en mujeres obesas por cambios hormonales que se quedan por causa de la obesidad. Entonces, las chances de se quedar embarazada son más grandes si está más con una pérdida de peso más importante. Cuanto a estar embarazada después de la cirugía, sí, no hay problema, pero es importante decir que las enfermas solo pueden se quedar embarazada, para mí, mi opinión, después de 18 a 24 meses de la cirugía. Tiene que se quedar con el peso estable para pensar en una gestación. Entonces, la pérdida de peso es importante, mas tiene que esperar un tiempo después de la cirugía para iniciar el proceso. Eso es que más importante. ¿Algo que quiere agregar, doctor Igaite, sobre este tema? En general coincido en todo lo que comentó Carlos y me parece que en el caso de esta paciente, no sé el índice de masa corporal porque no lo comentaste, pero me parece que si está dentro de lo que comentamos, del índice de masa corporal de más de 40 o más de 35 con alguna enfermedad, es indudable que se va a favorecer mucho con la cirugía bariátrica. Cualquiera de ellas va a lograr, digamos, estar en mejores condiciones para tener una gestación sin problemas. Hay que acordarse que los pacientes que tienen cirugía bariátrica deben estar bien seguidos en forma controlada y deben tomar medicación. Por ejemplo, con los pacientes que nosotros realizamos bypass gástrico, nosotros les decimos que tomen 2 vitaminas por día para toda la vida, por las dudas. Si se olvidan, no es un gran problema, pero deben estar controlados por lo menos con análisis. Y aquellos pacientes que quieran quedar embarazadas después de la cirugía bariátrica tienen que hablarlo con su médico porque hay que controlarlas bien y darles ácido fólico, vitaminas B, etc. Doctor Urdigaites, doctor Eschiavone, han sido muy amables por esta entrevista. Bueno, muchas gracias. Gracias por todo. Espero que me entendieron con mi portuñol. Muchas gracias. Lo entendimos perfecto. Excelente portuñol, Carlos. Muy claro. Bueno, y a ustedes los esperamos el próximo miércoles en este mismo horario en una nueva emisión de Junta Médica. Gracias por estar ahí. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y desde Brasil, el doctor Carlos Schiavone, él es director del Núcleo de Tratamiento Quirúrgico de Obesidad del Hospital del Corazón en San Pablo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a ambos. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de cirugía bariátrica. La obesidad es una epidemia que realmente cada vez nos preocupa más. Ante todo, bueno, quisiera que nos contaran qué decisión o qué es lo que realmente hace a una persona llegar a una cirugía bariátrica. Y esto hace que, bueno, que el paciente tenga su tratamiento quirúrgico. Tenemos muchas preguntas. La primera que quiero hacerles viene desde México. La manda Guadalupe, dice que está en tratamiento con nutricionista y psicólogos para hacerse una cirugía bariátrica, pero que le tiene mucho temor a la intervención. ¿Hay algo que sí o sí deba conocer antes de someterme? Eso que hoy las cirugías que se hace por... No sé quién quiere empezar de los dos. Alejandro, nada. ¿Puede empezar? Bueno, muchas gracias. Bueno, en realidad la situación es muy compleja. Como bien dijo la periodista, es una epidemia mundial. Lo que vemos nosotros en los pacientes en la práctica es que son pacientes que están muy enfermos, muchos de ellos, es decir, con enfermedades graves como diabetes, hipertensión arterial, dislipemias. Son pacientes que tienen muy mala calidad de vida, son pacientes que tienen riesgo de vida, es
es decir, que tienen un aumento del riesgo de mortalidad por las enfermedades que tienen, y la verdad que es gente que está viviendo una situación de calidad muy, muy desfavorable. Nosotros recibimos este tipo de pacientes ya en nuestro país. En general, los médicos aliados, es decir, los médicos que están atendiendo a la obesidad, ya nos están derivando los pacientes hace unos cuantos años. Consulta Médica, el programa semanal de medicina de Infobae, donde ustedes podrán tener contacto en vivo con los especialistas. Dentro de la próxima media hora, ustedes podrán hacerles llegar sus preguntas a los doctores que tenemos invitados hoy. Desde Buenos Aires, el doctor Alejandro Grigaites, él es director médico de unidades bariátricas y cirujano del Hospital Alemán de Buenos Aires. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.